Hola a todos de nuevo, mi nombre es Joana Mira y les doy una cálida bienvenida desde Colombia, España y Estados Unidos a todas las personas que nos acompañan hoy desde diferentes partes del mundo. Es un placer tenerlos aquí en este webinar, un evento patrocinado por PMM Innovation Group. El propósito de este otro webinar que organizamos a lo largo de este año es explorar temas relacionados a la actualidad de la industria. Queremos brindarles un espacio para aprender, reflexionar, interactuar durante esta hora con expertos que aportan a nuevas ideas y conocimientos valiosos. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Roberto Ballester, un reconocido experto en el desarrollo e integración de valores y estrategias de sostenibilidad de la empresa. Pero antes de comenzar, me gustaría también contarles sobre dos de nuestros programas relacionados con la temática del webinar de hoy, que podrán ser también de su interés y que más adelante les estaremos brindando también información acerca de eso. Uno de nuestros programas es el posgrado Green Business Management. Este posgrado tiene 100% online y la convocatoria inicia el 26 de abril del presente año. Teníamos una convocatoria para el 8 de marzo, la cual ya se encuentra cerrada, pero tenemos nuevamente abierta esta convocatoria del presente año para abril. Cuenta con la doble titulación de PMM Business School y la Universidad Católica de Murcia. Pueden escanear entonces el código QR que ven a continuación en la pantalla para ingresar todos sus datos y se les enviará también toda la información a su correo electrónico donde podrán ver todo el detalle de este programa. Les voy a dar unos minutos para que puedan ahí escanear el código. Algunos de los objetivos que van a ver en el programa de Green Management podrá ser entonces formar líderes y gerentes capaces de integrar sostenibilidad y rentabilidad en sus estrategias de negocio, optimizar procesos industriales mediante manufactura verde y excelencia operacional sostenible, impulsar el uso de energía renovable en la gestión empresarial para reducir el impacto ambiental, adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y a la escasez del talento técnico, desarrollar estrategias de marketing verde alineadas en las nuevas demandas del mercado. También contamos con la masterclass presencial Assets Management, cómo gestionar la transición energética de los activos en la empresa. Este programa da inicio el 9 de abril del presente año con modalidad 100% presencial y con una duración de 8 horas. Pueden escanear también este código para que puedan ingresar la información con sus datos y se les compartirá también el detalle de la información. Algunos de los objetivos de este programa es optimizar la gestión del ciclo de vida de los activos energéticos, reducir la pérdida y riesgos de la producción de energías limpias, maximizar la eficiencia y la rentabilidad en la transición energética, integrar ingeniería, finanzas y operaciones para la gestión efectiva e identificar oportunidades de optimización y generación de ingresos. Por último, quiero ofrecerles también la lectura complementaria del libro Recetas para construir la gestión de activos del doctor Luigi Amendola, recetas clave para liderar la captación del valor sostenible en tu organización a través de las vivencias en la industria del auto. Está a su disposición el QR del primer capítulo gratis con la opción de compra vía Amazon o por nuestra tienda al finalizar el webinar. Los invito a interactuar también en el evento, tanto en nuestros ponentes como en nuestro equipo a través del chat. Recuerde que tras la presentación de nuestros invitados, abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo. Solo tienen que escribir las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o directamente en el chat. Estaremos súper pendientes de esto. Espero disfruten mucho de este espacio y puedan llevarse grandes aprendizajes. Bueno, ahora damos paso a Roberto. Buenas tardes, Roberto. Espero que todo vaya bien y Hola, ¿qué bienvenidos a este tal? webinar. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues empezamos con la presentación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a estar compartiendo esta tarde con vosotros este webinar. Sabéis que desde Felidarity es un placer poder colaborar con PMM Business School y en general con PMM, ¿no? Integrando este aspecto de la sostenibilidad en la gestión de las organizaciones y de las empresas. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
quizás antes de pasar a la presentación, pues a las, ¿no? A las transparencias que había preparado, ¿no? Pues una breve presentación mía un poco para situar, muy breve y nada, no con ningún ánimo de cansar a las personas que estáis conectados, pero bueno, mi nombre es Roberto Ballester. Desde hace casi 10 años soy socio fundador de Felidarity, que es una consultora desde la cual desarrollamos estrategias de sostenibilidad, desarrollamos, integramos y comunicamos estrategias de sostenibilidad en las empresas, arrancando siempre desde el marco ético, ¿no? Y trabajando mucho en las empresas ese marco ético de las organizaciones, que en definitiva es su cultura, sus valores, ¿no? Que creemos que son un elemento clave de cualquier estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y bueno, además de participar, ¿no? Y de trabajar en Felidarity como socio fundador, pues también colaboro desde hace ya también mucho tiempo con varias organizaciones sociales en las que participo pues como patrono del patronato, como en algunas otras directamente como presidente de las organizaciones, por ejemplo, en Fairtrade, que es una organización, ¿no? Es el sello de comercio justo que existe a nivel internacional, una fundación en la que estoy de patrono que trabaja esta fundación en el ámbito de la reforestación, ¿no? En zonas áridas y por lo tanto temas bueno, más vinculados, ¿no? Con aspectos ambientales y con el problema de deforestación, ¿no? Que tenemos en general en el planeta. Y también, ¿no? En una fundación como patrono la Fundación Nessi, en la que trabajamos, ¿no? Por una perspectiva o intentamos desarrollar, ¿no? Una perspectiva de cambio mucho más sistémico, ¿no? Para que la sostenibilidad y el impacto positivo en la sociedad, ¿no? Pues sea más fácil y más factible, ¿no? Bueno, yo creo que dicha esta presentación breve, ¿no? Como decía, ¿no? Pues fundamentalmente yo creo, ¿no? Mi trabajo en el ámbito de la sostenibilidad y de la ética empresarial, que en Fidelity arranca hace 10 años, pero profesionalmente pues desde hace casi prácticamente 25 años, ¿no? En los que vengo trabajando y profundizando, ¿no? En la integración y en el desarrollo de aspectos éticos y de sostenibilidad en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a pasar a compartir la presentación que había preparado para el webinar de hoy, ¿vale? Y espero que se esté viendo. Sí, a ver, un Sí, sí se ve. segundín. Sí, pero aquí, un segundín, que me voy al principio, que no sé por qué se ha ido. Vale, ¿lo veis, verdad? Sí, Sí, muy bien, fantástico. Bueno, yo creo que quería, antes de entrar, ¿no? En el impacto que la sostenibilidad, ¿no? Podría tener en el ámbito de la gestión de activos, ¿no? Que luego bueno, intentaré concretarlo, ¿no? O he intentado concretarlo a partir de preguntas que creo que son fundamentales, que impactan en el ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Luego lo concretaré, pero quería arrancar un poco el webinar también, ¿no? Un poco haciendo bueno, una aproximación y una reflexión, ¿no? Sobre lo que hoy en día significa la sostenibilidad, ¿no? En el ámbito de las empresas y de las organizaciones y su integración, ¿no? Yo creo que el primer elemento fundamental, ¿no? Que necesitamos tener en cuenta, y aunque pueda parecer algo, bueno, algo bastante obvio, ¿no? O quizás en algunas organizaciones de los que estáis aquí presentes, algo bastante más avanzado, ¿no? Pero yo creo que todavía es necesario recordar, ¿no? Que integrar la sostenibilidad en el ámbito de las organizaciones requiere de una estrategia global, ¿no? Yo creo que hablar hoy en día de sostenibilidad ya no es hablar de aspectos puntuales o de cambios puntuales, ¿no? Que quizás es bueno, de otro momento, quizás ¿no? Yo recuerdo pues en Europa, ¿no? Y en España, ¿no? Hace 15, 20 años, ¿no? Que cuando se hablaba de responsabilidad social, de sostenibilidad, ¿no? Pues tenían un poco la sensación de que, bueno, de que al final era hacer lo mismo que se hacía, pero cambiando alguna pequeña cosa, ¿no? Yo creo que lo que hoy en día tenemos, ¿no? Y el avance que ha supuesto la sostenibilidad y la integración de la sostenibilidad en las empresas, ¿no? Nos hace pensar de la necesidad de un enfoque mucho más estratégico, ¿no? De la sostenibilidad y además un enfoque estratégico global para la organización, ¿no? Y yo creo y quería arrancar un poco, ¿no? Haciendo una pequeña aproximación, ¿no? Muy rápida bueno, de lo que entiendo que debería incorporar una estrategia global de sostenibilidad para una empresa, ¿no? Con 4 ejes fundamentales de desarrollo y de trabajo, ¿no? Que voy a plantearos, ¿no? De una forma muy, bueno, relativamente sintética, ¿no? Y que luego probablemente, ¿no?
ya después en la parte de las preguntas, etcétera, pues ahí podéis, bueno, podemos profundizar en base también a vuestros intereses o a vuestras preguntas que podáis tener, ¿no? Entonces yo creo que nosotros siempre, y por eso antes cuando me presentaba, ¿no? Y quizás lo decía muy rápido, pero desde mi punto de vista y para el enfoque que tenemos también en Felidarity es algo muy importante. Cuando yo decía, oye, nosotros lo que trabajamos en Felidarity es en el desarrollo, integración y comunicación de estrategias de sostenibilidad desde el marco ético, ¿no? Y yo creo ese elemento del marco ético es lo que desde mi punto de vista es fundamental, que básicamente, ¿no? Cuando lo concretamos en este desarrollo de una estrategia global de sostenibilidad, significa, ¿no? Que un primer eje de una estrategia global de sostenibilidad pasa por trabajar desde una perspectiva mucho más corporativa, ¿no? Es decir, este eje que nosotros siempre definimos, ¿no? Como un eje corporativo, en el que la empresa tiene que definir cuáles son los compromisos de la empresa en materia de sostenibilidad, ¿no? Es decir, cuáles son nuestros compromisos desde un punto de vista corporativo, ¿no? Con lo que sería la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que ese elemento es fundamental, ¿no? Porque ahí es donde luego lo veremos con un poquito más de detalle, ¿no? Pues ahí es donde la empresa define cuáles son sus valores, cuál es su propósito de impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y son aspectos fundamentales, ¿no? Yo creo que este ámbito del eje corporativo, y además lo hemos comprobado, ¿no? Trabajando con muchas empresas, ¿no? En el desarrollo de estrategias de sostenibilidad, ¿no? Hemos comprobado que esta integración del eje corporativo, que, bueno, quizás podríamos denominarlo como el eje más puramente ético, en el sentido de definición ética de la empresa, ¿no? Aunque la ética también aparece de manera transversal en los otros aspectos, ¿no? Bueno, lo que hemos comprobado es que cuando las empresas abordan, ¿no? Este eje corporativo de definir los compromisos en materia de sostenibilidad de una forma explícita, concreta y clara, pues las estrategias globales de sostenibilidad tienen muchísimo más recorrido, ¿no? Es decir, yo el ejemplo que siempre pongo es decir, y a veces, ¿no? Cuando lo intento contar, ¿no? También en el ámbito de las empresas, ¿no? Les digo, oye, ¿mejora la sostenibilidad de una empresa el poner placas solares para tener una fuente de energía renovable? Sí, claro que la mejora, ¿no? Por supuesto que la mejora, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues también, ¿no? Desde una perspectiva un poco más posibilista, ¿no? Dices, oye, pues ojalá hubieran más empresas, ¿no? Utilizando fuentes de energía renovables, ¿no? Porque seguro que eso nos haría ser más sostenibles, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, ¿no? Ahora, el recorrido que tiene ¿no? Sí, el recorrido y el potencial que tiene, ¿no? Cuando una empresa decide poner placas solares, ¿no? O tener fuentes de energía renovables, vinculado, ¿no? A un marco ético y a un compromiso con el impacto ambiental, lo que vemos es que el desarrollo es mucho mayor, ¿no? Que el potencial, incluso que el retorno, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Y por eso creemos que este eje corporativo lo que ayuda precisamente es a sacarle el máximo provecho a las estrategias de sostenibilidad porque tienen muchísimo más retorno para la empresa, ¿no? Porque se convierten en algo mucho más relevante, ¿no? Bueno, esto sería un primer eje que ya digo, luego voy a intentar concretar, ¿no? En algunos aspectos que deberían formar parte de este eje corporativo. Bueno, un segundo eje que nosotros llamamos, ¿no? El eje de integración, donde lo que tenemos que hacer es decir, oye, una vez hemos definido los compromisos, se trata de llevarlo, ¿no? A nuestras políticas y a nuestros sistemas de gestión, ¿no? Es decir, ahora de alguna manera ver y decir, oye, ¿y esto cómo lo aterrizamos, ¿no? ¿Cómo lo aterrizamos en nuestros sistemas, nuestros modelos de gestión, en nuestra definición de las políticas empresariales, ¿no? Y por lo tanto sería esa segunda fase, ¿no? Ese segundo eje, ¿no? Donde nosotros lo que hacemos es aterrizar, concretar, ¿no? Y llevar al ámbito de lo concreto, ¿no? Del día a día, ¿no? Lo que sería, bueno, lo que sería el elemento fundamental, ¿no? O los elementos de integración fundamentales, ¿no? De esos compromisos de la empresa en materia de sostenibilidad, ¿no? Un tercer eje, ¿no? Que entendemos que también es clave, ¿no? Sería el eje del impacto, ¿no? Bueno, pensando en esta secuencia, ¿no? Que estoy haciendo, hemos definido, ¿no? Hemos desarrollado el eje corporativo, lo hemos integrado, ¿no? En nuestra política, en nuestras políticas y en nuestros sistemas de gestión. Y obviamente, pues como cualquier aspecto de gestión en la empresa, necesita de una evaluación, ¿no? Necesita de una evaluación, de una medición, ¿no? De esa integración de la sostenibilidad, que es donde al final acabamos identificando, oye, cuál es el impacto que está generando nuestra política de sostenibilidad, nuestros sistemas de gestión más sostenibles, ¿no?
Por lo tanto, sería ese eje que denominamos de impacto, donde fundamentalmente lo que hacemos es evaluar y medir, ¿no? Que es un elemento también clave, bueno, en general de la empresa y de su gestión y, por supuesto, también de la sostenibilidad, ¿no? Y el último eje sería el del posicionamiento, ¿no? Donde, bueno, una vez, ¿no? Y a nosotros siempre, bueno, yo creo que esto es bueno también recordarlo, ¿no? Porque quizás también es de otra época, ¿no? De otro momento en el que, ¿no? Muchas empresas, bueno, hablaban de sostenibilidad, ¿no? Y entonces se posicionaban, ¿no? Como una empresa comprometida con la sostenibilidad, ¿no? Pero claro, arrancar una estrategia o arrancar la integración de la sostenibilidad por este eje del posicionamiento o la comunicación, yo creo que tiene poco recorrido, ¿no? Yo creo que tiene, bueno, pues un recorrido muy limitado. Y eso hoy en día también, como decía, ¿no? Pues yo creo que por suerte está cambiando, ¿no? Es decir, está cambiando porque las empresas son conscientes de que para llegar a este elemento de posicionamiento, de comunicación, necesitas haber trabajado todo lo anterior, ¿no? Necesitas haber trabajado el eje corporativo, el eje de la integración, la evaluación, la medición, etcétera, para finalmente entrar en este eje del posicionamiento, donde lo que hace la empresa es comunicar los compromisos e impactos, ¿no? A sus diferentes stakeholders, ¿no? Bueno, esto sería de manera muy esquemática, ¿no? Lo que entendemos que serían los 4 ejes clave de una estrategia global de sostenibilidad, que por otro lado entendemos que para llevarla a la gestión de activos es necesaria, ¿no? Porque insisto también en que, pero como decía antes, es decir, hombre, se puede hacer aspectos puntuales, sueltos, bueno, pues sí, se pueden hacer elementos puntuales, ¿no? En materia de sostenibilidad en la gestión de activos, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes una definición mucho más estratégica, mucho más global de la sostenibilidad, pues desde luego tienes muchísimo más recorrido, ¿no? Y muchísimas más probabilidades y posibilidades de que esa gestión de activos sostenible tenga más retorno para la empresa, ¿no? Y que esté mejor integrado, ¿no? En definitiva, en la organización, ¿no? Bueno, muy rápidamente también, ¿no? Un poco para no quedarnos solamente con esa imagen, ¿no? De ese esquema, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían algunos de los aspectos concretos, ¿no? Que se trabajan en cada uno de estos ejes que estáis viendo aquí, ¿no? Y de una forma, ya digo que va a ser esquemática, ¿no? Y que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, por supuesto, luego la podemos conversar, ¿no? Y podemos profundizar, ¿no? Bueno, yo creo que si entramos en ese ámbito de la identificación y definición, ¿no? De lo que sería la cultura, los compromisos corporativos en materia de sostenibilidad, ¿no? Hoy en día yo creo que, bueno, nosotros seguimos, ¿no? Este esquema, ¿no? De la ASG o ESG en inglés, ¿no? Donde, bueno, intentamos abordar, ¿no? Y definir la cultura y los compromisos en esos 3 ámbitos, ¿no? En el ámbito de los aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos de gobernanza, ¿no? Que serían los 3 aspectos fundamentales, ¿no? O los 3 ámbitos fundamentales que hoy en día, ¿no? Se está trabajando en materia de sostenibilidad, bueno, desde un punto de vista más internacional, ¿no? Y que yo creo que es seguro también es conocido por vuestra parte, ¿no? Este enfoque ESG o ASG, dependiendo de si es en castellano o en inglés, ¿no? Claro, en este eje corporativo, ¿cuáles son un poco los aspectos concretos, ¿no? que trabajamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues, por ejemplo, ¿no? Definir cuál es el propósito corporativo, ¿no? Esta idea del propósito, que seguro que, bueno, lo habréis oído, ¿no? Y que es un elemento cada vez también, ¿no? Más relevante desde el punto de vista de la sostenibilidad y que yo creo que tiene también todo el sentido del mundo, que en el fondo cuando estamos hablando de definir el propósito corporativo se trata de definir cuál es el impacto positivo en la sociedad que quiere generar la empresa, ¿no? Es decir, y en este sentido se trata de definirlo de una manera específica, concreta, ¿no? Es decir, no se trata solo de bueno, lo voy a utilizar, ¿no? Poniendo un ejemplo, ¿no? Que con una empresa con la que estamos trabajando en la definición de su propósito corporativo, que ellos, bueno, le habían dado alguna vuelta en la empresa, ¿no? Pero al final lo que nos pasaron como definición de su propósito corporativo es queremos mejorar el mundo, ¿no? Tú dices, bueno, está bien, oye, yo estoy encantado, ¿no? Con que las empresas tengan esa visión de querer mejorar el mundo, ¿no? Pero cuando estás hablando de definición del propósito, se trata de definir el propósito vinculado a tu negocio. Es decir, qué impacto positivo quieres generar tú en la sociedad dentro del desarrollo de tu actividad, dentro del desarrollo de tu negocio y por lo tanto se trata de definir el propósito de una forma mucho más específica, concreta y alineada con tu actividad, ¿no? Alineada con el desarrollo de tu actividad. Y por eso yo creo que
del mismo modo, ¿no? Que yo, el símil que les hacía, ¿no? Es decir, con respecto, por ejemplo, ¿no? Para concretar un poco e intentar trasladar esta idea, decir, oye, ¿cómo tenemos que definir el propósito? Pues de una forma muy similar a como definimos muchas veces en las empresas la misión de la empresa, ¿no? Imaginar, ¿no? Que la misión de la empresa, ¿no? O que alguien definiera la misión de su empresa como hacer cosas. Y dices, hombre, ya sé que haces cosas, pero ¿qué cosas son esas que haces, ¿no? ¿Cuál es tu misión? ¿A qué te dedicas, ¿no? ¿Cuál es tu actividad, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, ¿no? Del mismo modo que las empresas definen su misión de una forma específica, vinculada a su actividad, a su negocio, etcétera, ¿no? Pues cuando estamos hablando del propósito hay que hacer lo mismo, hay que definir un propósito vinculado, ¿no? Y alineado con tu misión, ¿no? Y con aquello a lo que te dedicas dentro de la organización, ¿no? Y ese es un aspecto, yo creo que fundamental. Por otro lado, también un aspecto que hoy en día estamos viendo que tiene un retorno relevante, ¿no? Para la gestión de la empresa en muchos ámbitos, ¿eh? Por ejemplo, hay muchos estudios, ¿no? Que están aportando, ¿no? Información y datos sobre la relevancia de definir e integrar un propósito corporativo en la organización, es decir, definir un impacto positivo en la sociedad e integrar esa búsqueda del impacto positivo en la gestión de la empresa, ¿no? La relevancia que tiene eso desde el punto de vista de la atracción de talento, la retención de talento, ¿no? Porque hay muchos estudios que nos están diciendo, ¿no? Dice, oye, las personas quieren trabajar en empresas en las que lo que hacen tenga un sentido, sirva para algo, ¿no? Por lo tanto, ese propósito no es solo definición en etéreo, ¿no? Más allá de que sea, bueno, una guía que ayuda a la empresa, ¿no? A decir, oye, lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? ¿No? Lo que estamos haciendo en nuestra organización, ¿en qué medida mejora la sociedad? ¿No? Yo creo que además de esa parte que es relevante, ¿no? Yo creo, como decía, ¿no? Pues ayuda a otros ámbitos de la organización, ayuda a la gestión de personas, etcétera, ¿no? Bueno, un segundo aspecto que trabajamos en este ámbito del eje corporativo sería el desarrollo de lo que, bueno, podríamos entender, ¿no? O definir de una forma muy sintética como el desarrollo de la cultura corporativa, ¿no? Por ejemplo, a través de identificación, definición de valores, desarrollo de códigos éticos, ¿no? Que sería un poco, ¿no? La forma de concretar lo que es la cultura corporativa, ¿no? De una organización, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los códigos éticos son una herramienta fantástica, ¿no? Para definir la cultura de la organización, definir los valores éticos de la organización, los compromisos éticos de la organización. Bueno, que después, en una fase posterior, y luego aparecerá, ¿no? Podemos concretar en códigos de conducta, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esa parte de definición de la cultura es fundamental, ¿no? Y también en este aspecto, ¿no? En este eje sería esa formulación de lo que sería la política global de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, un poco estos tres aspectos que os pongo aquí, como ejemplos de elementos que se trabajan en este eje corporativo, ¿no? Yo creo que al final, ¿no? Si vamos un poco ¿no? A los tres conceptos fundamentales de este ámbito, al final es propósito, cultura y política de sostenibilidad, ¿no? Esos serían un poco los aspectos fundamentales. Claro, tener esto definido ayuda mucho, ¿no? A tener una gestión de activos sostenible, bueno, que sea relevante, que realmente sea relevante, que la sostenibilidad esté integrada de forma transversal, ¿no? Y que forme parte de la estrategia de la empresa, que forme parte de la manera en que la empresa quiere desarrollar su actividad, ¿no? Bien, este sería este primer eje que definimos, ¿no? Como un eje corporativo. Un segundo eje, ¿no? Que decía antes, ¿no? Que sería el eje de la integración en los sistemas de gestión, ¿no? Y aquí voy a ser muy sintético porque esto, bueno, obviamente estas estrategias globales de sostenibilidad dependen mucho de cada empresa, ¿no? Es decir, uno tiene que trabajar cada uno de estos ejes especialmente para la empresa, ¿no? Y de forma específica para la empresa, ¿no? No es lo mismo los sistemas de gestión de una empresa de servicios que de una empresa industrial, ¿no? Dependiendo del ámbito de la industria en el que esté trabajando y por lo tanto ahí hay muchos aspectos, ¿no? Que a la hora de aterrizar, ¿no? Pues van a depender muchísimo del caso de cada empresa y cada organización, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, ¿no? Que de una forma también sintética en esta fase de integración de una estrategia global de sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues podríamos decir, hombre, pues en esta etapa lo que hacemos que es esa política global de sostenibilidad, aterrizarla en las políticas de las diferentes áreas, ¿no? Y ver cómo integramos esas políticas globales de sostenibilidad que recogen los compromisos globales de materia de sostenibilidad, cómo se aterrizan en las políticas de compras, cómo se aterriza en la política de gestión de personas, cómo se aterriza en la política de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sería, como veis, una fase de integración o de aterrizaje, ¿no? Donde
vamos, ¿no? Y llevamos la política de los compromisos de sostenibilidad definidos en la política global, los llevamos a las diferentes áreas, ¿no? Importante también en esta fase identificar cuáles son los sistemas de gestión y las certificaciones relevantes que podemos utilizar, ¿no? Para ayudarnos en esos, ¿no? A llevar a cabo esos sistemas de gestión, ¿no? O, por ejemplo, elaboración del código de conducta, ¿no? Donde nosotros siempre, de hecho, la mayoría de veces cuando trabajamos con las empresas, bueno, aquí hemos ido evolucionando también un poco, ¿no? Porque antes hablaba en la fase, en el eje 1 de corporativa, hablaba del código ético, aquí hablo del código de conducta. Bueno, desde hace ya, en los últimos casos, ¿no? No siempre lo hemos hecho así, pero últimamente hemos tenido algunos clientes con los que hemos elaborado un solo documento, que es el código ético y de conducta, ¿no? El código ético que define los valores, que es lo que estaba en el eje corporativo, y el código de conducta que define de una forma mucho más concreta, específica, ¿no? Cuáles son las expectativas de comportamiento que tenemos de las personas que trabajan en la organización, ¿no? Es decir, oye, en base a estos valores que hemos definido en el código ético, ¿qué conductas esperamos de nuestra gente, ¿no? ¿Cómo esperamos que tomen decisiones, que se comporten, que hagan cosas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el código ético y el código de conducta al final están muy alineados y deben estar muy alineados, ¿no? Y por eso, ¿no? A veces estamos, ¿no? Como decía, ¿no? Pues desarrollamos ambos código ético y de conducta, ¿no? De una forma unitaria en un solo documento, ¿no? Para que también se entienda que el código de conducta es el resultado, ¿no? O es la integración y la aplicación del código ético de la empresa donde hemos identificado cuáles son los valores clave de la organización, ¿no? Y en esta fase de integración también, ¿no? Y un elemento, bueno, cada vez más presente y más relevante en los ámbitos de la sostenibilidad, ¿no? Pues trabajar con esta perspectiva también del desarrollo de una cadena de valor sostenible, ¿no? Una cadena de suministro sostenible. Que en el fondo, bueno, lo que significa es empezar a mirar aguas arriba, ¿no? Es decir, ¿quiénes son mis proveedores? ¿Con qué criterios, ¿no? Estoy yo eligiendo mis proveedores? ¿Cómo estoy ayudando a que mis proveedores también incorporen aspectos de sostenibilidad, ¿no? Para de alguna manera, ¿no? Llevar un poco este enfoque de la empresa en materia de sostenibilidad, ¿no? Llevarlo a mi cadena de valor o mi cadena de suministro, ¿no? Y que no solamente sea, ¿no? La empresa, ¿no? Por sí sola, ¿no? La que esté trabajando esto, que por otro lado es uno de los aspectos en los que, desde luego, en el marco europeo, ¿no? Pues más se está desarrollando, más se está avanzando, ¿no? En definir y en integrar, ¿no? A la cadena de valor de las empresas, ¿no? En este ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, este sería el segundo de los ejes, ¿no? Y un poco una concreción, ¿no? Entraríamos en el tercer ámbito, ¿no? El tercer eje, que sería el eje del impacto, ¿no? Donde lo que hacemos es medir resultados, ¿no? Yo creo que en este sentido, bueno, normalmente incluso por experiencia, bueno, no voy a decir que es el que menos nos cuesta que las empresas entiendan, ¿no? Porque yo creo que las empresas con poquita madurez de gestión que tengan, tienen desarrollados y saben de la importancia de la medición de resultados, ¿no? Y por lo tanto, conceptualmente entienden que esto hay que medirlo, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que ser capaces, ¿no? De medir cuáles son los resultados de la integración de la sostenibilidad en nuestros sistemas de gestión, ¿no? Y ahí quizás nosotros trabajamos, intentamos hacer una distinción entre lo que serían, ¿no? Los indicadores de gestión, es decir, aquellos indicadores resultado del hacer de la empresa, de aquellos indicadores ¿no? De aquellos indicadores que nos permiten medir el impacto que está generando la empresa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, este segundo ámbito o este segundo bloque, ¿no? O categoría de indicadores a veces a las empresas les cuesta más, ¿eh? Porque los indicadores de gestión, aunque algunos son nuevos y probablemente hubieran empresas, ¿no? O hay empresas bueno, que en los que identificas indicadores que no eran habituales en su gestión y que por lo tanto eso tiene siempre su complejidad, ¿no? Porque integrar un nuevo indicador en un ámbito en el que a lo mejor no has medido, no has evaluado antes, pues tiene su complejidad, ¿no? Y necesita, ¿no? De un cierto trabajo, pero bueno, al final se acaba más o menos entendiendo, ¿no? Quizás la complejidad viene en la segunda categoría de indicadores, donde lo que intentas medir no es solamente lo que hago, sino el impacto que genera lo que hago, ¿no? Y eso, en ese sentido, ¿no? Sería un poco vinculado, ¿no? A ese propósito del que hablábamos al principio ¿no? De la sesión, ¿no? Que decíamos, oye, si vamos a definir el propósito, es decir, qué impacto generamos en la sociedad, ¿no? Sociedad, medio ambiente, ¿no?
qué impacto generamos, pues también intentar identificar indicadores para medir ese impacto, ¿no? Y son, digamos que tienen, conceptualmente son diferentes, ¿eh? No es lo mismo medir la gestión que medir el impacto, ¿no? Y a veces eso es complicado, ¿no? Bueno, eso sería el tercero de los ejes, ¿no? Que trabajamos en una estrategia global de sostenibilidad, ¿no? Y el cuarto y último sería este eje del posicionamiento, ¿no? Donde, y además nosotros siempre intentamos que sea, ¿no? Que sea en este orden, ¿no? Porque al final es verdad que comunicar y posicionarte hoy en materia de sostenibilidad, ¿no? Pues por suerte hemos avanzado mucho, ¿no? Y incluso luego veremos por qué creemos que comunicar y posicionarte en materia de sostenibilidad después de haber hecho lo anterior, porque tiene mucho más sentido, ¿no? Porque en el fondo, y bueno, quizás lo avanzo un poquito, ¿no? Las empresas que comunican e intentan posicionarse en materia de sostenibilidad sin haber trabajado todos los ejes anteriores, pues yo creo que al final el resultado es que no son creíbles, es que la gente no se lo cree. Es que la gente dice, bueno, esto que me estás diciendo, si no lo veo en algún sitio reflejado, ¿no? Pues no me lo creo, no me creo que sea verdad, ¿no? Y eso es uno de los problemas, ¿no? Que desde mi punto de vista tiene, ¿no? Bueno, aquí en el fondo se trata de desarrollar estrategias de comunicación y posicionamiento adecuadas para cada uno de los stakeholders que tiene, ¿no? O de los stakeholders relevantes que tiene la empresa, ¿no? Bueno, yo aquí reflejo los 5 stakeholders estándar, ¿no? Clientes, accionistas, empleados, proveedores y sociedad, ¿no? Pero en el fondo se trata de decir, bueno, y ahora yo que he trabajado todo esto, ¿no? Que he trabajado el eje corporativo, que he trabajado el eje de la integración, que he trabajado en el eje de la medición de los resultados, ¿no? ¿Cómo voy a posicionarme y cómo voy a contar, ¿no? A mis diferentes grupos de interés, cómo voy a comunicar a mis diferentes grupos de interés todo esto que estoy haciendo, ¿no? Y cuáles son, ¿no? Los resultados y cuáles son nuestras apuestas, etcétera, ¿no? Yo creo que este eje también es importante y además es bueno, en cierto modo es algo que en Felidarity hemos ido incorporando, ¿eh? Porque nos dábamos cuenta de que había muchos clientes con los que trabajábamos hasta el ámbito de la medición de resultados, ¿no? Es decir, oye, trabajamos todo el eje corporativo, el eje de integración, el eje de medición, ¿no? Pero y muchas veces lo que nos demandaban, y era algo que, bueno, trabajamos en Felidarity desde no hace tanto tiempo, quizás en los últimos 3 años, ¿no? Que hemos empezado ya a integrar esta parte, ¿no? Porque muchos clientes nos decían, oye, ¿y ahora yo esto cómo lo cuento? ¿No? Oye, yo ahora todo este trabajo, ¿cómo lo utilizo para posicionarme como una empresa comprometida, ¿no? Con la sostenibilidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que este eje también es importante, insisto, es importante y es relevante y genera credibilidad cuando hemos trabajado todo lo anterior, ¿no? Y si no, es un poco más complicado, ¿no? Que pueda generar retornos importantes para la empresa, ¿no? Con lo cual, yo creo que si trabajamos estos 4 ejes, ¿no? De lo que sería una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Estandarizada, ¿no? No concretada en ningún caso específico, ¿no? Pues yo creo que si pensamos en el retorno, ¿no? Dice, oye, pero entonces, ¿esto qué retorno tiene para la empresa, ¿no? Claro, yo creo que si pensamos en el eje corporativo, ¿no? Donde, como decíamos antes, hemos definido nuestro propósito, nuestro código ético, nuestra política global de sostenibilidad. Claro, yo creo que el principal retorno que le da es que la empresa adquiere legitimidad social, ¿no? O esto que se conoce como licencia para operar, ¿no? Es decir, es una empresa que, si lo dijéramos en términos más coloquiales, ¿no? Bienvenida, que la sociedad, ¿no? Que está bienvenida por la sociedad, que la sociedad dice, oye, qué bien que existas como empresa, ¿no? Y por lo tanto tienes la legitimidad social para actuar, ¿no? Y para estar en el territorio, ¿no? Y yo creo que ese aspecto es fundamental, ¿eh? Y yo creo que es muy importante. Yo creo que eso es lo que nos da el eje corporativo. Si pensamos en el eje de la integración y el del impacto, es decir, cuando llevamos ese eje corporativo a políticas más específicas, al desarrollo de procesos, sistemas de gestión, además medimos, etcétera, pues lo que nos da es credibilidad porque podemos mostrar ese eje corporativo de una forma mucho más específica. Es decir, oye, esto que hemos definido en el eje corporativo no es solo palabras, sino que aquí tienes la integración en nuestros sistemas de gestión, qué hemos cambiado en los sistemas de gestión, cómo estamos midiendo, cómo estamos evaluando, etcétera. Y yo creo que esos 2 ejes lo que te aportan como retorno es credibilidad, ¿no? Que tienes credibilidad cuando hablas de sostenibilidad, ¿no? Y el último de los ejes, el de la comunicación, ¿no? Pues o el del posicionamiento, yo creo que al final lo que te da es reputación, ¿no? Te ayuda a construir una reputación que por otro lado, bueno, yo creo que en ambos casos, reputación y credibilidad son intangibles básicos para cualquier empresa. Es muy difícil que a una empresa le vaya bien
si no es creíble en lo que dice, si no tiene una buena reputación, y por lo tanto yo creo que también son retornos, aunque intangibles, fundamentales, ¿no? Incluso yo diría más, yo creo que si juntamos estos tres retornos, perdón, ¿no? que ponía aquí, ¿no? Una empresa que tiene legitimidad social, credibilidad, reputación, en el fondo yo creo que el principal retorno es la generación de confianza. Es decir, eres una empresa en la que sus stakeholders confían porque tienes un compromiso, porque lo has integrado y lo mides, porque lo estás contando y lo estás, ¿no? Y estás siendo transparente, ¿no? con tus stakeholders y por lo tanto, esto sería lo que de alguna manera te ayuda a generar confianza en los stakeholders. Que eso, yo creo que si antes hablaba, ¿no? de la relevancia de la credibilidad y la reputación, ¿no? Pues yo diría que la confianza, desde luego, es el intangible fundamental para cualquier empresa, el intangible ético, ¿no? Al final, la confianza es un activo ético de la empresa, ¿no? Ser una empresa que eres capaz de generar confianza es un elemento ético fundamental para muchas empresas, ¿no? Repito mucho esto lo de fundamental porque muchas veces cuando trabajas en aspectos vinculados a valores, a ética, a cultura, ¿no? Bueno, es verdad que se entienden, ¿no? O muchas veces, ¿no? Muchos clientes nos dicen, bueno, pero es que eso es intangible, ¿no? Es que eso no lo puedo tocar, ¿no? Y yo les digo, bueno, yo creo que se puede, lo que tienes que hacer es aterrizarlo. Claro, si tú defines solamente la cultura, pero no la integras y no modificas nada en tus sistemas de gestión, etcétera, pues claro, es difícil tocarla, ¿no? Pero aún así yo siempre les digo, bueno, sí, la confianza también es un intangible. Pero imagínate que tu empresa, desarrollar tu empresa sin ser capaz de generar confianza, pues sería prácticamente imposible. Nadie, ningún stakeholder querría trabajar contigo si no confía en ti, ¿no? Por lo tanto, la confianza es verdad que es un intangible, pero es un intangible fundamental. Y de hecho, por lo general, las empresas entienden perfectamente que la confianza es un intangible clave, ¿no? Y que es necesario. Lo que no se dan cuenta muchas veces es que para generar confianza necesitas todo lo anterior, que al final la confianza es el resultado, ¿no? El resultado de trabajar bien ese marco de compromisos éticos, compromisos con la sostenibilidad, integrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esos cuatro ejes que estamos viendo aquí, en el fondo son el trabajo que yo necesito hacer en mi empresa para ser capaz de generar confianza, ¿no? Porque si no es difícil que hoy en día una empresa salga y nos diga, oiga, confíen en mí. Bueno, pues eso es muy limitado. Bueno, confíen en mí, depende, dame argumentos para confiar en ti, ¿no? Y yo creo que todo lo que estamos viendo aquí, estos cuatro ejes, pues en el fondo son argumentos para que los stakeholders confíen en la empresa, ¿no? Bueno, esto sería de una manera que a mí me parecía importante, ¿no? Presentar también bueno, cómo definimos, ¿no? Una estrategia global de sostenibilidad y cuáles son, ¿no? Los ejes fundamentales de trabajo, ¿no? Y ahora creo que hay un pequeño descanso también para que PMM nos pueda recordar, ¿no? Algunas de las cosas que he dicho al principio, por si alguien no las ha podido escuchar. Claro que sí, Roberto, muchísimas gracias. Como le dice Roberto, para los que no estuvieron en esta primera parte del inicio del webinar, para todos los que no estuvieron pues desde el principio, me gustaría recomendarles los siguientes programas. El posgrado Green Business Management. Este posgrado es del 100% online. La convocatoria que teníamos para el 8 de marzo ya se encuentra cerrada. Sin embargo, estamos en una nueva convocatoria para el 26 de abril del presente año y cuenta con doble titulación por PMM Business School y la Universidad Católica de Murcia. Pueden escanear el código QR que se los presento aquí en pantalla para que puedan ingresar sus datos y de la misma manera se les estará compartiendo el detalle de este posgrado para que tengan ahí toda la información y si se encuentran interesados, pues no duden en contactarnos también para estar en su disposición de resolver las dudas. ¿Qué tiene este programa? Pues alguno de los objetivos claves del programa es formar líderes y gerentes capaces de integrar sostenibilidad, rentabilidad en las estrategias de negocio, optimizar procesos industriales mediante manufactura verde y excelencia operacional sostenible, impulsar el uso de estrategias renovables en la gestión empresarial para reducir el impacto ambiental, adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y a la escasez del talento táctico, desarrollar estrategias de marketing verde alineadas a las nuevas demandas del mercado. También contamos con la Masterclass presencial Green Assets Management, cómo gestionar la transición energética de sus activos en la empresa. Este programa da inicio el 9 de abril del 2025 con modalidad 100% presencial y con una duración de 8 horas. Pueden descargar también
de la misma manera el QR para que puedan ingresar sus datos y de la misma manera le estaremos compartiendo el detalle de este programa. Este programa cuenta con los siguientes objetivos: optimizar la gestión de los activos de vida y de los activos energéticos, del ciclo de vida y de los activos energéticos, reducir pérdidas y riesgos en la producción de energías limpias, maximizar la eficiencia y rentabilidad en la transición energética, integrar ingeniería, finanzas y operaciones para una gestión efectiva e identificar oportunidades de optimización y generación de recursos. Por lo último, pues también queremos ofrecerles una lectura complementaria del libro de recetas para construir la gestión de activos del doctor Luigi Amendola, recetas claves para liderar la captación de valor sostenible en tu organización a través de las viviendas en la industria del autor. Está a disposición el QR del primer capítulo gratis con opción de compra vía Amazon o por nuestra tienda luego de finalizar el webinar. Muy bien, pues si eso es todo, seguimos entonces, ¿no? Con este segundo bloque, ¿no? De lo que sería la presentación, ¿no? ¿no? Donde, bueno, lo que he intentado era decir, bueno, ¿y cómo impacta, ¿no? Esta estrategia global de sostenibilidad en la gestión de activos, ¿no? Y yo creo que para un poco abordar este aspecto, ¿no? Yo intentaba o he intentado ordenarlo, ¿no? A través de lo que sería, bueno, la evaluación del ciclo de vida, ¿no? De un activo, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es el ciclo de vida de un activo desde el inicio, ¿no? Y bueno, y planteaba también, incluso con el objetivo, ¿no? De que fueran, bueno, en modo preguntas un poco, ¿no? Como a modo de lista, ¿no? De preguntas que os podríais llevar de aquí, ¿no? De este webinar diciendo, oye, voy a ver, ¿no? Si tengo respuesta a algunas de ellas y si la respuesta está o no alineada con una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Para que al final la gestión de activos, ¿no? Pues realmente veamos si está alineada o no alineada con nuestros compromisos y estrategias de sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y siendo consciente también de que no pretendía agotar en cada una de las partes, ¿no? Sí, de las partes del ciclo de vida, no pretendía agotar todas las preguntas, ¿eh? Seguro que hay más preguntas que nos podríamos o deberíamos preguntarnos, intentar respondernos, ¿no? Pero bueno, yo he intentado, ¿no? Pues coger algunas que me parecían importantes e incluso alineándolo, ¿no? Con lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y dónde la respuesta a cada uno de estos ámbitos, ¿no? O de estas partes del ciclo de vida, ¿dónde podrían estar generando impacto en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cuáles serían un poco los objetivos más relacionados, ¿no? Insisto en que de manera genérica, ¿eh? Aquí lo importante, yo siempre digo, ¿no? Es decir, las estrategias de sostenibilidad no son un estándar para todas las empresas, sino que va a depender muchísimo del tipo de empresa, el ámbito territorial en el que esté la empresa, etcétera, ¿no? Pero bueno, intentaba de manera genérica, ¿no? Pues un poco, ¿no? Alinearlos, ¿no? O ver el alineamiento con lo que serían los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, en los que, bueno, no me voy a detener mucho a presentar porque entiendo que ya se conocen, ¿no? Pero de manera por si acaso, ¿no? Alguna persona no lo conoce, cosa que veo, bueno, que seguramente no es así, ¿no? Pero al final los objetivos de desarrollo sostenible forman parte, ¿no? De esa Agenda 2030 que Naciones Unidas lanzó, ¿no? En 2015, en el que, bueno, definía de una forma específica a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible cuáles eran los ámbitos, ¿no? En los que se podía, ¿no? O necesitamos avanzar para tener un desarrollo sostenible en todo el planeta y no solamente en algunas partes del planeta. Siendo también realista y siendo conscientes de que estos objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues tenemos una cierta sensación de frustración, ¿eh? De decir, claro, la Agenda 2030, en teoría estos objetivos se planteaban, ¿no? Alcanzar en 2030. Bueno, estamos viendo, ¿no? Que la sensación que tenemos de un poco de frustración, ¿no? De decir, pues bueno, no sé en qué medida, ¿no? Vamos a poder alcanzar algunos pues de los objetivos que habían dentro de cada uno de estos objetivos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que lo importante de los objetivos de desarrollo sostenible hoy en día es que se han convertido en una agenda global compartida por empresas, organizaciones sociales, organizaciones cívicas y gobiernos, ¿no? Y es la primera vez en la historia en la que tenemos una agenda compartida, ¿no? Es decir, tenemos 17 objetivos en los que tanto desde el sector privado empresarial, el sector privado social, ¿no? Las organizaciones sociales y los gobiernos, ¿no?
tenemos un trabajo conjunto que hacer, ¿no? Y yo creo que eso es muy potente, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad, bueno, que no deberíamos dejar pasar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ¿no? Yo creo que, como decía, ¿no? Yendo a lo que serían las diferentes fases del ciclo de vida de un activo, ¿no? Pues, bueno, yo planteaba algunas preguntas que deberíamos respondernos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista o desde el inicio del ciclo de vida en la fabricación, es decir, ¿se utilizan materiales reciclados o de fuentes sostenibles? ¿No? A la hora de fabricar, ¿no? O de la industria que se utilice para el desarrollo de estos activos, y qué impacto tiene la producción desde el punto de vista de emisiones de consumo de recursos en el proceso de emisiones y consumo de recursos en el proceso de fabricación, ¿no? No solamente los materiales que utilizamos, sino en qué medida el proceso de fabricación de ese activo, ¿no? Pues está generando una emisiones, ¿no? Y un consumo de recursos más grande o más pequeño, ¿no? También por no quedarnos solo en el ámbito, en el aspecto ambiental, que yo creo que es algo, bueno, que más o menos hemos ido aprendiendo, aunque todavía cuesta mucho, hacer ver a la gente, a las empresas, que cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos solo de aspectos ambientales, aunque es verdad que yo aquí voy a poner un foco especial en los aspectos ambientales, pero no solo, no solamente son trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de los impactos que genera la empresa en el medio ambiente, ¿no? Por eso también en los procesos de fabricación de estos activos es importante también saber, ¿no? Oye, si los proveedores a los que les estoy comprando estos activos o que forman parte, ¿no? de la fabricación de este activo, se incorporan buenas prácticas laborales y éticas, ¿no? En relación con sus empleados, en relación con su entorno, su contexto, etcétera, ¿no? Con lo cual, estos serían, desde mi punto de vista, tres preguntas fundamentales, ¿no? En los procesos de fabricación, ¿no? de estos, o de producción, ¿no? de estos activos. Si vamos al momento ¿no? a esa segunda fase del ciclo de vida, ¿no? Que sería el uso de ese activo, ¿no? Pues también ahí hay una serie de preguntas que a mí me parecen interesantes, ¿no? En primer lugar, ¿no? Si es eficiente en términos de energía, agua y otros recursos, si requiere sustancias contaminantes para operar o no. Claro, todo esto obviamente midiéndolo, ¿no? Midiendo y decir, oye, si requiere sustancias contaminantes para operar, para que este activo esté en funcionamiento, pues tenemos que analizar cuáles son, cómo se gestionan, etcétera, ¿no? Que si puede y está usando energías renovables, ¿no? Para su proceso para el uso, ¿no? de este activo, si usa sistemas de reutilización del agua, en el caso de que sea un activo que esté utilizando también este recurso del agua, que es uno también de los recursos más limitados, ¿no? Es decir, hoy en día ponemos mucho el foco y con razón, ¿no? En el cambio climático, ¿no? Y en el CO2, etcétera, y en los gases de efecto invernadero, pero por otro lado también, ¿no? El uso del recurso del agua, pues es un elemento fundamental, es un elemento clave que seguro nos va a traer, pues crisis, bueno, nos trae ya y nos va a traer crisis muy relevantes, ¿no? Tan relevantes como las que tenemos hoy en día en relación con los gases de efecto invernadero, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí tendríamos como cuatro preguntas que nos deberíamos contestar, ¿no? Desde el punto de vista del uso de estos activos para alinearlos, ¿no? Para intentar para analizar la respuesta y ver si está alineada, ¿no? Con nuestras estrategias de sostenibilidad que hemos definido. Si pensamos ¿no? Desde el punto de vista del mantenimiento, ¿no? Decir, oye, el mantenimiento de estos activos genera residuos peligrosos, incorpora un mantenimiento predictivo para evitar una obsolescencia prematura, ¿no? O no todo el desarrollo de la vida útil posible, ¿no? Del activo, ¿no? Que también es un aspecto importante, ¿no? Y en el que, bueno, seguro, o al menos tengo la sensación de que en esta sala habrá mucha gente muy experta, ¿no? En estos elementos del mantenimiento predictivo, ¿no? Y cómo hacer un mantenimiento que no espere a que el problema se genere, ¿no? Sino que vaya por delante, ¿no? De que se puedan ir generando los problemas en el uso ¿no? y en el mantenimiento de estos activos, ¿no? También desde el punto de vista del monitoreo, ¿no? de estos activos, que también me parece, bueno, un elemento fundamental, ¿no? Y también un poco pensaba, decía, desde el punto de vista, desde esta fase, ¿no? del ciclo de vida, que yo creo que aunque no es una fase de ciclo de vida directo, ¿no? No es la fabricación, no es el uso, no es el mantenimiento, pero me parece fundamental porque yo creo que en el fondo este elemento de monitoreo es el que nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Y por lo tanto poder hacer un mejor uso
de los activos, ¿no? Y ahí algunas preguntas que me parece interesante o importante hacerse, ¿no? Es decir, oye, en el monitoreo si estamos implementando algún software de gestión de activos, se recolectan datos del rendimiento y de la eficiencia a través de sensores de, ¿no? de Internet de las cosas, etcétera. Es decir, oye, estamos recopilando datos, ¿no? de cómo está funcionando estos activos y cómo de eficientes son estos activos que estoy utilizando, identificar también oportunidades de mejora en base a esos datos que estamos analizando o implementar planes de acción correctivas, ¿no? En caso de desviaciones, ¿no? O en caso de que encontremos datos que no sean todo lo, bueno, que no estén alineados con aquellos datos o aquellos resultados que esperábamos, ¿no? Del uso de estos activos, ¿no? Con lo cual también, ¿no? Yo creo que son preguntas que ya digo, sin ser parte del ciclo de vida, ¿no? de un activo, también me parece una fase o un aspecto muy importante, ¿no? Para poder precisamente, eh, bueno, mejorar, estirar, ¿no? El ciclo de vida de un activo en buenas condiciones, de manera eficiente, ¿no? De manera eficiente en el uso de energía, etcétera, ¿no? Y me parece también un elemento fundamental, ¿no? Y el último fase, ¿no? Que sería este fin de la vida útil, ¿no? Es decir, aquellos activos, bueno, que llegan al final de su uso, de su vida útil, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también, de nuevo, ¿no? Pues hay algunas preguntas que me parecían interesantes o que creo que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, si ese activo se puede reutilizar, reciclar, remanufacturar, ¿no? Hoy en día, ¿no? Pues fíjate, con una empresa con la que, bueno, hemos estado hablando en varias ocasiones, ¿no? Donde ellos precisamente lo que hacen es reutilizar activos de empresas que, bueno, por su modelo de negocio, por su desarrollo, ¿no? Retiran, ¿no? de la vida útil para ellos, pero que son totalmente reutilizables en otras industrias, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ver un poco, decir, oye, este activo que vamos a retirar se podría reutilizar a lo mejor interna o externamente, ¿no? Se podríamos reutilizar en otra industria, se podría, o en caso de no reutilizar, se puede reciclar, se puede remanufacturar, ¿no? También, ¿no? Dice, oye, ¿cómo gestionamos los residuos de esta, ¿no? En el final de la vida útil, ¿cómo gestionamos los residuos de este activo? ¿O cómo intentamos minimizar los residuos? Y luego otro aspecto también, que por otro lado, bueno, hay varios proyectos, ¿no? Que al menos, no de manera profunda, ¿no? Pero sí que en algunas ocasiones, ¿no? Pues he podido escuchar o me han contado, ¿no? Y decir, oye, y al final de la vida útil se puede implicar a la comunidad local en la gestión del final de esa vida útil, ¿no? Es decir, en la gestión del reciclado, de la reutilización, etcétera, ¿no? De manera que también, ¿no? Pues esos activos al final de su vida útil puedan ser fuente de generación de empleo local, de generación de empleo en comunidades, ¿no? Con algunas dificultades de acceso al mercado laboral, etcétera, ¿no? Y yo creo que también, ¿no? Pues esa visión o esa lectura y esa pregunta, yo creo que también pues puede ser interesante, ¿no? Podérsela plantear, ¿no? Al final de la vida útil de un producto, ¿no? Bueno, pues con estas cuatro fases y estas preguntas, ¿no? Es como de alguna manera, ¿no? Yo veía, ¿no? De cómo podíamos aterrizar, ¿no? Esa estrategia de sostenibilidad, bueno, cómo podíamos alinear, ¿no? En el fondo es intentar trasladaros la idea de decir, oye, si queremos hacer una gestión de activos sostenibles, necesitamos definir nuestra estrategia de sostenibilidad y después necesitamos alinearla, ¿no? Y yo he intentado alinearla a través de esas fases del ciclo de vida útil, ¿no? De un activo y de estas preguntas, ¿no? Que os planteaba, ¿no? Como preguntas a las que una gestión de activos sostenible pues tiene que dar respuesta y tiene que intentar, ¿no? Abordar, intentar mejorar en el caso de que la respuesta no sea pues todo lo positiva, ¿no? Que la empresa desearía o donde hayan ámbitos de mejora que la empresa identifique que por lo tanto podría mejorar o desarrollar y mejorar, ¿no? En materia de sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues con esto yo llego al final, quedan creo que 5 minutos por si hay alguna pregunta, duda, etcétera, ¿no? Y que tengáis o que queráis plantear. Claro que sí. Roberto, pues tenemos un par de preguntas. Una es del señor Miguel Ángel y la otra es del señor Freddy. El señor Freddy nos pregunta cuáles serían las variables a relacionar para establecer los indicadores para medir el impacto de lo que generamos. Ujú.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de las variables, ¿no? Si entiendo bien creo que entendiendo bien la pregunta, ¿no? Hoy en día, pues, por ejemplo, tenemos estándares en Europa, hemos desarrollado un estándar europeo, ¿no? En materia de sostenibilidad, aunque enfocado al reporte, pero que es un estándar europeo, ¿no? Y eso os invito a que lo busquéis si no lo conocéis, ¿no? Lo que en Europa se conoce como la CSRD, la Corporate Social Responsibility Directive, que es una directiva que ha lanzado la Comisión Europea en la que después de esa, ¿no? Vinculado a esa directiva, ha desarrollado lo que serían los estándares europeos en materia de sostenibilidad, donde ha definido una batería de indicadores y de variables fundamentales en todos los ámbitos, ¿no? En los que se debería, ¿no? O se podría trabajar, ¿no? Ya digo que incluso, aunque ahora ha habido un proceso de simplificación, ¿no? Pero bueno, que se habla incluso de como de 1.500 puntos de medición, ¿no? Es decir, que es una barbaridad también, y en esto a veces en Europa nos pasamos de frenada, ¿no? Pero bueno, si os interesa, ¿no? Si entráis en la CSRD y en los ESRS, que es European Standard for Corporate Social Responsibility, ESCRS, ahí tenéis un montón de indicadores específicos, ¿no? Que te pueden ayudar a medir, a identificar esas variables, ¿no? Que deberíamos tener en cuenta. Ok. Bueno, además Bueno, y también, no lo he dicho antes, pero también el propio GRI, el Global Reporting Initiative, que de nuevo es un estándar para elaborar reportes, ¿no? También te identifica un montón de variables e indicadores en materia social, ambiental, de gobernanza, que te pueden ayudar a integrarlos, ¿no? Digamos, en esa tarea de identificación de variables, desde luego, el GRI también es una ayuda importante porque, bueno, te aporta una batería de indicadores de los cuales tú tienes que ir viendo cuáles son relevantes para ti. ok, muchas gracias. Y tenemos la última pregunta de Miguel. Aparte del cumplimiento a la normativa, ¿la adopción de estrategias de sostenibilidad tendrá algún efecto de certificación, auditoría externa o algunas sanciones de no presentar estrategias de sostenibilidad? Bueno, yo creo que en el ámbito de la certificación o de la auditoría externa, bueno, bueno, pienso ahora en la respuesta que daba antes, ¿no? Dependiendo, en el caso de Europa, dependiendo del tamaño de la empresa, se exige una auditoría externa, ¿no? Por parte de cuando elaboras una memoria de sostenibilidad, un reporte de sostenibilidad. Desde el punto de vista de la certificación, bueno, sé que se está avanzando mucho, ¿no? En ese ámbito de cómo certificar la integración de estrategias de sostenibilidad, y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? EcoVadis, que es una certificación, ¿no? Que trabaja desde el punto de vista de bueno, de la auditoría y de la verificación, ¿no? De las estrategias de sostenibilidad en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, quizás, aunque todavía es un poco, y sí que es verdad que hay certificaciones específicas de algunos ámbitos, ¿eh? Hoy en día una empresa puede tener una certificación en materia ambiental, como sería la ISO 14001. Es decir, oye, bueno, te aborda un ámbito específico, que es el de la gestión ambiental, ¿no? Lo que quizás todavía no está yo creo que está en proceso y en desarrollo es una certificación que aglutine todos los ámbitos de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, que no solamente sea una parte de la sostenibilidad, sino que sea capaz, ¿no? De aglutinar todos los aspectos que hemos visto, si de manera simplificada, ¿no? Ambiental, social y gobernanza, pues yo creo que ahí todavía no hay, ¿no? Yo creo que no hay un avance, ¿no? En esa materia. Y luego, respecto a las sanciones, entendiendo que, si, como decía en la pregunta, ¿no? Es decir, oye, aparte del cumplimiento normativo, es decir, obviamente, si no cumples con las desarrollo normativo, pues pueden haber sanciones, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista ¿no? De ese retorno, ¿no? Que puede, o del, ¿no? En ese sentido, yo lo que creo que habrá, cuando con las estrategias de sostenibilidad, lo que al menos estamos viendo en Europa, o estoy viendo yo, ¿no? Es que no es tanto sanciones, entendiendo que se cumple con el marco normativo, sino exigencias por parte de los clientes, ¿no? Es decir, en el momento en el que trabajas o tienes relación, ¿no? ¿no? De cliente-proveedor, ¿no? Con algún cliente que tenga un cierto tamaño más grande, etcétera, pues hay una presión por parte de los clientes, ¿no? A integrar estrategias de sostenibilidad
no como un elemento sancionador, sino como un elemento de añadir valor, ¿no? al cliente, ¿no? Decir, oye, estamos alineados, ¿no? con tus compromisos en materia de sostenibilidad y te aportamos este valor, ¿no? como empresa o como proveedora vuestra. Perfecto. Les invito entonces a todos que por favor escaneen nuestra encuesta de este espacio. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. Por mi parte, solo queda recordarles que el próximo viernes estarán recibiendo un correo con la grabación del evento. Además, les informaré a todos los demás programas recomendados. Muchas gracias por asistir y los esperamos para el próximo miércoles que viene el próximo webinar. Les estaremos comentando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias Roberto a ti. Feliz día. Hasta luego.